Este relleno de plátano o banana para pastel es ideal para los amantes de esta fruta. Su sabor y cremosidad dejará a más de uno enganchado a tal punto de querer emplearlo no solo en pasteles, sino también en bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, tartaletas, vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También sirve para elaborar un rico helado con galletas o chocolate y canela. Una de las particularidades de esta crema de plátano o banana es que puedes combinarla con cualquier otro sabor para darle un toque aún más original a tus postres. Aquí en España se le dice banana a la normalita, que es dulce y más pequeña, plátano a una variante parecida un tanto menos dulce. En España la variedad no es muy alta y la llamamos plátano a esta fruta. Así, en algunos países le llamamos plátano, pero si viajamos a Centroamérica nos daremos cuenta de que le llaman banana o banano, mientras que en Cuba le dicen guineo. En Venezuela se le decía cambur a la banana, que es igual a la de España. Es una variedad muy dulce pese a su pequeño tamaño, por lo que se usa mucho en pastelería, repostería y en la elaboración de muchísimos tipos de postres. Dicho esto, seguiré con la receta llamando a esta fruta banana y de esta manera no habrá error en su traducción a otros países. Aprender cómo hacer este delicioso relleno de plátano o banana para pastel es sumamente sencillo, bastará con seguir estos pasos con detalle. Primer paso, debes comenzar por pelar y trocear 5 plátanos o bananas. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes puedes utilizar mantequilla con sal. Añade las bananas cortadas, 5 unidades que son unos 500 gramos, le añades jugo de medio limón, unos 30 mililitros, remueves de vez en cuando y las dejas que hiervan por 2 minutos. Mientras sigue hirviendo a fuego bajo, vas chafando las bananas con un tenedor o tritúralas como yo lo hago. Retiras la cazuela del fuego y al puré de bananas caliente le añades un poco de leche. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas 50 gramos de maicena y 3 yemas de huevo. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros de leche. Esta puede ser caliente o fría. Yo voy a triturar un poco más la mezcla, haz lo mismo, pero si no quieres triturar las bananas muy finas, puedes omitir este paso y seguir con la receta tal cual. Lleva la cazuela de nuevo al fuego, le añades una cucharadita generosa de esencia de vainilla y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. Ahora pasa la crema de bananas a un recipiente, de preferencia acero o cristal. Tapas la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de bananas ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada. Siguiente paso, añade 500 ml de nata o crema de leche muy fría y la bates por 3 minutos.
Cuando esté firme la nata, le vas agregando la crema de plátanos o bananas y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Esta crema no te sirve para forrar tartas en fondant y tampoco sirve para rellenar tartas de varios pisos. Yo esta crema la utilicé para decorar 24 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos y como aún me sobraba crema, la utilicé para elaborar 3 ricos helados de sándwich. Los cupcakes quedaron preciosos. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. En este vídeo te mostraré una receta increíblemente deliciosa y saludable. Crema de mangos maduros para rellenar y decorar tartas, postres individuales y cupcakes. Lo mejor de todo es que esta crema no contiene azúcar refinada añadida, por lo que es una opción perfecta para aquellos que buscan cuidar su alimentación sin sacrificar el sabor. La crema de mangos maduros que compartiré contigo es muy fácil de elaborar y el resultado es una crema extra firme ideal para decorar con manga pastelera. Utilizaremos mangos maduros y dulces que le darán un sabor naturalmente dulce y tropical a nuestros postres. Esta crema es tan versátil que podrás utilizarla para rellenar y decorar tartas, darle un toque especial a postres individuales o incluso agregarla como topping en tus cupcakes. Su textura suave y cremosa combinará a la perfección con una variedad de sabores y hará que tus creaciones sean irresistibles. Prepárate para decorar con estilo y disfrutar de postres deliciosos y saludables. Suscríbete a mi canal para descubrir más recetas saludables y deliciosas como esta y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis nuevos vídeos. Primer paso, pelas y cortas en cubos 3 mangos maduros y los apartas por ahora. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas en la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes puedes utilizar mantequilla con sal. Agrega los mangos cortados, remueve de vez en cuando y los dejas que hierva por 2 minutos a fuego bajo. Ahora añades jugo de medio limón, unos 30 mililitros, remueve nuevamente y deja que hierva durante 1 minuto.
La cantidad de mangos que utilizo es de 500 gramos, lo que equivale a 3 mangos grandes pelados y cortados. Puedes ajustar la cantidad de mangos según tu preferencia. Retira la cazuela del fuego y tritura la mezcla hasta obtener un puré de mango suave. Ahora en el puré de mangos caliente, añade un poco de leche y mezcla bien. Añade 50 gramos de maicena y 3 yemas de huevo para espesar y dar textura cremosa a la mezcla. Añade una cucharadita de esencia de vainilla. La maicena actúa como un agente espesante, mientras que las yemas de huevo contribuyen a la cremosidad y suavidad de la preparación. También te digo que puedes sustituir la maicena por 100 gramos de harina y que las yemas de huevo se pueden omitir. Añade la otra parte de la leche, en total son 300 mililitros que pueden estar caliente o fría. Vuelve a colocar la cazuela en el fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien. El mango es una fruta rica en vitaminas y ofrece varios beneficios para la salud. El mango maduro es una excelente fuente de vitamina C que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, favorece la salud de la piel y actúa como antioxidante, protegiendo el cuerpo contra el daño de los radicales libres. En cuanto a la cocción, es cierto que algunos nutrientes pueden perderse en cierta medida durante el proceso de cocción. Sin embargo, el impacto en los nutrientes del mango maduro al cocinarlo suele ser relativamente bajo. Una vez espesa, vierte la crema de mangos maduros en un recipiente, de preferencia acero o cristal. Cubre la crema con plástico y déjala enfriar durante al menos 2 horas. Primero permite que alcance la temperatura ambiente y luego guárdala en el refrigerador. Lo siguiente sería añadirle la crema de mangos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada. El siguiente paso, agrega 250 ml de nata muy fría para montar, crema de leche, crema para batir o crema espesa. Las denominaciones pueden variar según la región y el país. La bates por 3 minutos o hasta cuando la nata esté firme. Ve incorporando la crema de mangos y continúa batiendo hasta obtener una crema firme, suave y espesa.
Puedes preparar esta crema con un día de anticipación y se conserva muy bien en la nevera durante 5 días. Esta cantidad será suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Como puedes observar, esta crema se adapta perfectamente a la manga pastelera, tiene una consistencia firme, un color impresionante y un aspecto impecable. Espero que te animes a probar esta deliciosa y económica crema, ya que es muy fácil de preparar y está llena de sabor. Aquí te paso otro tutorial de plátanos maduros, te paso lista con merengues y suspiros, una lista con cremas para tartas y tartas con princesas Disney. Muchas gracias y hasta pronto.